Buenas noches, bendiciones, hermanos IBRN. Hoy es un privilegio de acompañarnos trayendo esta palabra del Señor. Y quiero que ahí donde estemos vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre de la Gloria para que Él sea direccionándonos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios Altísimo, colocando este tiempo en sus manos, Señor, para que seas tu presencia, tu Espíritu Santo, tu misericordia y tu gracia acompañándonos, Señor. Que la palabra, Señor, que hoy va a ser respuesta, Padre, sea de bendición, sea de luz y sea una palabra, Señor, que nos afirme cada día más en tu camino, Señor. Padre, oro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que el fluido eléctrico se mantenga estable, Señor, y las redes también funcionando, la red de internet, Dios eterno. Te pedimos, oh Rey soberano, también tenga misericordia, Señor, hoy, Señor, de todas las personas que en este momento están en clínicas, en hospitales. Guárdalos, bendígalos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu los está acompañando, Señor. También oro, Señor, por las familias, Padre Santo, que en estos momentos tienen familiares que han fallecido, Señor, y que estas familias en estos momentos tienen un dolor. Oro para que el Padre de la Gloria las consuela. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Dios Altísimo, y quedamos en tus santas y benditas manos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les comento, hoy quiero compartirles una palabra que se llama Dios llama a las familias. Es una palabra que nos habla del propósito que Dios tiene con las familias, cuando Él las lleva a un lado y las llama nuevamente a cumplir un proceso o a cumplir cierta misión en un tiempo determinado. Dios siempre está llamando al varón de la familia. En el caso de Noé, que a través con su familia ellos pasaron el proceso del diluvio y fueron la descendencia para nosotros. O como cuando llamó a Abraham, que lo hizo padre de naciones. Y así hay muchos ejemplos a través de la palabra, donde el Señor siempre está llamando a las familias a cumplir un propósito que es fundamental para todos nosotros y una gran enseñanza a través de su palabra. Por eso en esta noche quiero que nos ubiquemos en la palabra del Señor, en Zacarías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Y leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer Reina Valera 60, dice la palabra así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El Señor nos está diciendo que va a salvar a su pueblo. Su pueblo estaba en tierras de oriente y en occidente, tierras fuera de las tierras donde el Señor los había puesto. ¿Y por qué su pueblo estaba disperso en otras tierras? La palabra del Señor en ese mismo texto bíblico, en el mismo capítulo de Zacarías, versículo 8, el versículo 2 nos dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Ahí encontramos la respuesta del por qué el Señor los dispersó. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios celoso. El Señor es un Dios que Él es celoso con su honra. El Señor es un Dios celoso porque su pueblo no lo honró, le dio el privilegio a otros dioses, de los Baales o de otras dioses de naciones. Y el Señor vio el corazón de estos hombres que se extravió del camino del cual el Señor le había dicho que debían tener desde que Dios le dio la ley de Moisés y los mandamientos y estatutos. El hombre no hizo la voluntad de Dios, el hombre no oyó la voz de Dios, sino la voz de aquellos dioses Baales, donde contaminaron su corazón, contaminaron su mente e hicieron la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra
que los celó con celo de ira y los expulsó de su tierra Israel, y les mandó unas naciones a que los destruyera, a que los llevara en sometimiento de esclavitud, de cautiverio, a Asiria y a Babilonia. Y es por eso que la palabra dice ahí en ese versículo, es un gran versículo, porque estamos viendo que es un gran tiempo desde que Dios los sacó de Egipto hasta cuando se cumplió esa palabra que los envió fuera de su tierra. Es un gran tiempo, un tiempo donde ellos hicieron la voluntad de ellos mismos, mas no la voluntad del Señor. Y el Señor nos da mucho tiempo para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros nos volvamos en arrepentimiento a Él. Y tal vez no aprovechamos esos tiempos, pero el Señor es paciente. Pero cuando viene la ira del Señor, es una ira fuerte, es una ira, pero es un celo santo. Por eso el celo del Señor lo debemos llevar nosotros en nuestro corazón, y el celo del Señor nos enseña que nosotros debemos a Él honrarlo, que debemos servirle, que debemos temerle solo a Él, y que como hijos de Dios pertenecemos a una gran familia, y que como cabeza de familia somos los encargados de enseñar y poner por obra los estatutos, mandamientos y el plan de salvación que Dios nos ha regalado en estos tiempos. Debemos celar con celo santo, como dice su palabra, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, al ministerio que Dios nos da, e inclusive celar a las almas que hemos ganado. Debemos celarlas para que el enemigo no nos las arrebate. Por eso el Señor, en este gran versículo número 2 del capítulo 8 de Zacarías, nos enseña esto. Y hay algo más importante, y debemos hacernos una gran pregunta: ¿cuál es la razón de Dios de traer las familias a Jerusalén? Como dice el versículo 7 y 8. ¿Cuál es esa razón? Pues la primera razón que vemos es la reconstrucción de todo Israel, porque el pueblo quedó en ruinas totalmente, quedó destruido, porque cuando vinieron las otras naciones avasallaron todo lo que ellos tenían, pero quedaron gente viviendo ahí en esas tierras. No se llevaron a todos, pero los que quedaron totalmente empobrecidos, esclavizados por los gobernantes de los reyes que pusieron, y no había prosperidad. Duraron 70 años bajo la aflicción de los reyes de Persia, de Medo-Persia, de los babilonios, de los asirios, y hasta cuando Dios se acordó de ellos. Entonces dice el versículo 3 de la siguiente manera: la reconstrucción de Jerusalén. Esa es la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cuál es la razón de Dios de traer a las familias a Jerusalén? Fue la reconstrucción a Jerusalén. Y dice el versículo 3: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. La palabra del Señor en este versículo 3 nos dice: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Cuando un país o una ciudad o algo está en ruinas, lo primero que debe entrar es la edificación, es la reconstrucción. Y Dios está hablando aquí en este momento está hablando de una ciudad. Dios está hablando del sitio donde Él quiere llegar a hacer presencia, y es Jerusalén, es Sión. Pues bien, mis hermanos, para reconstruir primero a Jerusalén debe haber algo muy importante: es la restauración de los edificadores. Y esos edificadores son las familias que venían nuevamente a ocupar a Jerusalén y a ocupar a todo lo que había quedado en ruinas. Eso era lo primero que debemos hacer: restaurar a los edificadores. Pues ¿por qué restaurar a los edificadores? Porque ellos duraron en un proceso de 70 años donde aprendieron todo lo que había en esas tierras, sus dioses, sus costumbres, su manera de vivir, y ya ellos habían perdido esa identidad. Mas sin embargo, Dios, en medio de esa cautividad, Dios los guardaba, Dios los protegía, era celoso aún con ellos. Pero dice la palabra de Dios que esa ira
que había contra ellos se volvió contra los que lo tenían a ellos, porque los sometieron en una esclavitud rígida y el Señor no permitió eso. Por eso Dios los saca a los 70 años, porque es una promesa dada y el Señor cumple su palabra y los trae nuevamente a la restauración. Y esos restauradores, que son las familias, son familias que vinieron en un cambio total y necesitaban ser transformados bajo los parámetros, los alineamientos, bajo los mandamientos y estatutos de la palabra del Señor. Los edificadores son importantes hoy en día, porque esas personas son los que levantan las ruinas, levantan los hogares, levantan personas que están en este momento sometidas por el enemigo, sometidas por la cautividad del mundo. Esas personas edificadoras son importantes en estos tiempos, y en ese tiempo eran importantes porque fueron a levantar las ruinas que había dejado los otros países en Jerusalén. Y restaurar edificadores no es fácil, llevan un proceso, y ese proceso para ellos duró aproximadamente 15 años. Vamos a dejarlo ahí en ese proceso de 15 años, porque más adelante nos va a decir por qué 15 años, ¿sí? Duró ese proceso de restauración. La palabra del Señor, cuando dice que restaurar, es porque Dios está en medio de este proceso. Y si Dios está en medio de este proceso de la restauración, van a haber cambios. Y van a haber cambios para que Dios imparte bendiciones. Cambios donde van a haber cosas que de pronto a los ojos dirán, pero ¿eso es cierto? Pues sí es cierto. Mire lo que dice la palabra en el versículo 4 de Zacarías 8. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Parece algo como si nos está diciendo el versículo, largura de días había en los ancianos. Y es lógico que cuando en los ancianos haya largura de días, porque hay una bendición. Porque en un país donde hay esa fragilidad, donde hay mendicidad, donde hay ruinas, es imposible que los ancianos o las personas de cierta edad lleguen hasta ese punto. Entonces dice la palabra que hay largura de días, hay bendición en ellos, hay esa coinonía en las plazas, y que los niños estarán jugando. Pero lo más importante es que cuando vemos esta situación, estamos mirando como si pareciera algo milagroso. Milagroso en el sentido que usted está viendo un país en ruinas y va a suceder algo tan diferente. Entonces, pero realmente esto no es un milagro. Esto es algo posible para Dios. Para nosotros no. Nosotros veríamos esto imposible, pero para Dios todo es posible. A través de su palabra nos lo está diciendo que Él haría eso. Porque los más vulnerables en estos momentos, en un tiempo de guerra, son los niños y los ancianos. Los niños, ¿por qué? Porque sus padres van a la guerra y van a morir y van a quedar huérfanos. Y los ancianos mandarán a sus hijos, ellos morirán en guerra también, y esos ancianos quedarán desprotegidos. Por eso, en estos tiempos donde hay un conflicto armado, los que sufren son los niños y los ancianos, porque van a quedar desprotegidos. Y no solamente desprotegidos por la guerra, sino que también pueden estar protegidos socialmente. En estos momentos hay niños en calles abandonados, ancianos desprotegidos en las calles sin familia, o los mismos hijos los han abandonado y no le dan ese lugar de privilegio a los ancianos. Ancianos que hay que darles la honra a ellos, porque son personas con mucha sabiduría y conocimiento, y los tenemos o los tienen por estorbo. Entonces le dan
otro lugar aparte. Y lo más importante es que la palabra está diciendo que estas personas iban a estar en medio de las plazas, ahí, juntos, alegres, contentos, pero solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ese versículo 6 nos está diciendo lo que el Señor puede hacer grandemente. Y dice el versículo 7 así, que acabamos de leer, el versículo 8, 7 y 8 que acabamos de leer, dice el versículo 8, el versículo 7, perdón, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Habíamos hablado o habíamos leído estos dos versículos al inicio, y hay algo importante en estos dos versículos. Hay como tres características o tres puntos donde la palabra hace énfasis. Yo salvo a mi pueblo, yo los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y yo seré su Dios. Pero fíjate que la salvación que Dios da es una salvación espiritual, pero aquí en esto que nos está diciendo la palabra del Señor, es una salvación también física. ¿Por qué? Porque los está sacando de un sometimiento, pero también está sacándolos de unas cárceles espirituales y los está colocando en un lugar donde el Señor va a estar con ellos. Entonces, en estos tiempos nosotros también necesitamos de esa salvación integral, que es la salvación espiritual, pero también la salvación física. Aunque nosotros en su gran mayoría hemos recibido una salvación espiritual, pero muchas personas hoy en día necesitan de esa salvación integral del Señor, tanto física como espiritual, porque hay condiciones donde las personas no tienen los recursos y piensan más en las necesidades físicas que en las mismas necesidades espirituales, y entonces no ven ese crecimiento y como que se ahoga esa salvación. Entonces es importante, y Dios es un Dios que hace las cosas bien, y Él nunca va a dejar las cosas incompletas. Entonces, lo primero que debemos nosotros entender de esta salvación es lo que Dios trae, y es que en esos tiempos que el Señor nos está mostrando son tiempos de paz, son tiempos de bonanza, son tiempos de grandeza, porque cuando sucede estos milagros que habíamos leído en el versículo 4, 5 y 6, son tiempos de paz que el Señor nos está mostrando. Y los tiempos de paz que el Señor nos muestra son tiempos de renovación espiritual. Son tiempos donde hay una restauración en los hogares, en las comunidades. Y todo esto es porque la presencia de Dios está en medio de ellos. Si la presencia de Dios no estuviese en medio de la restauración, no habría restauración. Todo quedaría así, impune. Entonces, la palabra del Señor también nos dice en el versículo 3 y en el versículo 8 que la acabamos de leer. Yo solamente hice énfasis en la primera parte A del versículo 3, pero no tuve en cuenta la parte B, que dice: y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Y en el versículo 8 dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, Dios en verdad y en justicia. Entonces fíjate que hay una relación en ese versículo 3 y en ese versículo 8, porque hay algo que nos llama la atención, que es una parte de Dios y una parte que el hombre tiene que poner en sí. Y eso es lo siguiente: la palabra dice en el versículo 3, ciudad de verdad y monte de santidad. Y en el versículo 8, como acabamos de leer, es fidelidad y justicia. Y la palabra fidelidad y verdad tienen que ver en el hebreo con la misma raíz. En el alfabeto, digamos, en el hebreo aleve, con la misma raíz. Y es que existe una relación muy estrecha entre estos dos conceptos, la fidelidad
de una persona está basada en la verdad. Y la verdad es la parte integral de la fidelidad. Fíjate que en esto es muy importante. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque hay una gran diferencia en que Dios pone una parte, pero nosotros debemos poner el resto, ¿cierto? Por lo menos la santidad hace parte del Señor. Y su pueblo debe ser alejarse del pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios esté con nosotros. Entonces, fíjate que juega ahí el hombre y Dios, ¿sí? Y el otro punto es reconstruir el templo del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es la otra razón de traer a las familias a Jerusalén? Es la reconstrucción del templo. Y dice el versículo 9. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércese en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Este versículo 9 debemos entender algo que pasó. Está diciendo que esfuércese en las manos, y dice los que oís en estos días, como si fuera un presente, y las manos están también como en un presente hacia adelante, ¿cierto? Hacia un futuro, porque dice la misma frase, dice: desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. ¿Qué está diciendo en ese versículo? Lo que el Señor nos está diciendo en ese versículo es que cuando llegó su pueblo, a Israel, a la edificación, a reconstruir a Jerusalén como tal, resulta que pasaron 15 años. 15 años, o sea, ¿qué pasó? Ellos empezaron a hacer la obra del Señor y ellos fueron detenidos. O sea, hubo mano del adversario que se opuso a que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Y entonces ellos echaron los cimientos, y en el momento que echaron los cimientos, la oposición de los que vivían ahí dijeron que no podían seguir construyendo el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó? Entonces ellos se fueron para sus casas y duraron 15 años la obra en stand-by, o prácticamente se paró la reconstrucción. Y por eso este versículo 9 es un versículo donde el profeta Dios le dice al profeta: hey, vaya, ísteme a mi pueblo y que se ponga en forma a trabajar para que ellos terminen de hacer la obra. ¿Por qué? Porque resulta que en esos 15 años ellos se pusieron a reconstruir sus casas, otros se fueron a hacer a sus parcelas, se fueron a trabajar al campo, otros se fueron a trabajar de jornal. Y dice la palabra en Ageo 1:6, que es muy importante, porque Ageo también tiene que ver en este propósito del Señor, y es: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Y uno se pone a pensar eso: meditad en vuestros caminos. ¿Por qué? ¿Por qué pongo este versículo ahí de por medio entre el 9 y el 10? Ahora les voy a leer el 10. Dice el versículo 10: porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia. O sea, en otras palabras, ¿en cuáles días? En los 15 años, cuando se paró la obra, y en el momento que ellos van a arrancar nuevamente hacia atrás, no había pago ni para pagar hombres ni para pagar bestias para el trabajo de la reconstrucción del templo. Dice, y sigo leyendo así: ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Es un propósito de Dios para que la gente reaccione, para que la gente o las familias en ese momento nuevamente volvieran al propósito por el cual Dios los había traído nuevamente a Jerusalén, a reconstruir el templo de Dios. Duraron esos dos versículos que yo le estoy leyendo, hacen parte de un inicio
pero también de algo que se inició y quedó bloqueado. Y ese bloqueo fue, por eso entre samaritanos y judíos no se llevan bien. Cuando se lee el pasaje de Jesús en Juan, de la samaritana. Entonces, eso de las personas que se opusieron eran los samaritanos. Y los samaritanos salieron de un momento a otro, porque en esos 70 años que hubo de cautiverio, los pueblos trajeron 5 naciones y se juntaron los unos con los otros y nacieron los samaritanos. Son pueblos, es un pueblo que nació ahí en ese tiempo de los 70 años de cautiverio en Jerusalén, y ellos eran uno de los opositores que le escribían a los gobernadores, y el gobernador escribían al rey, y el rey nuevamente le mandó a parar la obra. Pero en el versículo 6 que yo les acabé de leer de Ageo, donde dice: meditad sobre vuestros caminos, el Señor nos pone a nosotros a pensar en ese versículo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está lo que nos está diciendo la palabra en Ageo 1:6? Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y dice la palabra del Señor: meditad sobre vuestros caminos. Y podemos pensar lo siguiente: en estos tiempos, si a mí me está sucediendo eso, ¿qué pasa? Ese es un trato de Dios conmigo, con la familia, ¿sí? Porque si yo no estoy haciendo las cosas bien, la palabra me está diciendo: hey, yo estoy trabajando mucho, y de lo que trabaja mucho no me está quedando nada, todo se me va. Estoy como Dios hace énfasis como en el campo de las personas, ¿sí? En ese momento. Y así pasa hoy en día. Dios a veces aprieta, Dios a veces pone así como cuál es su situación, para que nuevamente vuelvan a su camino, para que nuevamente se enrolen o se engranen en el camino que Dios quiere que sigan. Eso es lo que Dios nos está llamando a través de estos 2 versículos. Vemos ahí que es un contexto un poquito histórico que debemos tener en cuenta, porque si no le damos el conocimiento de lo que dicen estos versículos, pues estaríamos diciendo algo así como no teniendo en cuenta lo que realmente pasó, y no tendría sentido lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta noche. Porque Zacarías, el fin de Zacarías era motivar a su pueblo, que duraron 15 años para que nuevamente reconstruyeran o reedificaran el templo. Y hoy nos preguntamos: ¿cómo está nuestro templo? El templo, porque nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra alma y cómo está nuestro espíritu delante del Señor? ¿Cómo está si tú estás en una condición de edificador, eso quiere decir que usted se está dejando someter por la voluntad del Señor, y no haciendo su voluntad para evitar que Dios trabaje en usted. Entonces la palabra del Señor aquí me está diciendo que en esos 15 años Dios tuvo un trato con su pueblo. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos un trato con el Señor. El Señor quiere que cada día vayamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de movernos en el mundo, porque nosotros no podemos ignorar lo que tenemos al frente de nosotros, que son las cosas del mundo, por el cual nosotros no debemos dejarnos llevar por ellas, pero debemos estar ahí pegaditos con ellos. Entonces el Señor, así como les hace ver a su pueblo, le dice: meditad sobre vuestros caminos. Hoy el Señor también nos dice a nosotros: medite sobre vuestros caminos. ¿En qué condición está usted delante del Señor? ¿Cómo está su familia delante del Señor? Si usted está edificando o no está edificando a su familia, ¿sí?
Y dice el versículo 11, porque todo esto va en la reconstrucción del templo. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Porque inmediatamente, cuando ellos empezaron a trabajar, Dios abrió la bendición, Dios abrió la tierra, el rocío, porque allá son climas o son países cálidos donde las lluvias son escasas, pero el rocío es importante para las cosechas. Entonces, por eso dice, el rocío es el que da fertilidad a la tierra. Dios es el que se encarga de que todo empiece a caminar en bendición para todos aquellos que hacen la voluntad de Él. Porque cuando Dios manda, nosotros debemos obedecer su voz y seguir adelante para que fluyan las bendiciones, como lo dice en el versículo 12. Porque habíamos leído, recuerde que Ageo 1:6 que acabamos de leer, donde dice meditad vuestros caminos, era porque ellos hacían mucho, pero recogían poco. Aquí el Señor es lo contrario. Ya olvídense de eso. Si ustedes siguen haciendo y han meditado en mis caminos y han hecho la voluntad, ahora yo les doy esto. ¿Qué nos da? La vid nos dará fruto, dará la tierra, los productos serán excelsos, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. O sea, habrá abundancia, habrá todo lo que el Señor había establecido desde el versículo 4 que acabamos de leer, de los ancianos, de los niños, de que si era imposible para el Señor. No, para el Señor no hay nada imposible. Todo eso el Señor lo hace en sí para nosotros, para que nos deleitemos en su gracia y en su amor. Y dice el versículo 13: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense en vuestras manos. El profeta les está diciendo a su pueblo: hey, vayamos a trabajar. Ustedes ya fueron una nación de maldición porque el Señor los echó fuera de esta tierra, pero ahora esfuércense por hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor nos insta hoy en estos tiempos, que nosotros como familia debemos hacer la voluntad del Señor, que debemos unificarnos en la voluntad de Dios. Amén. Y dice el versículo 14: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿cómo pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira? Y dice Jehová de los ejércitos, y yo no me arrepentí. Y dice el 15, dice: y así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. El 14 y el 15 están ligados en el sentido de que si ustedes hicieron ese mal y yo lo pensé, yo no me arrepentí, yo lo hice. ¿A dónde los envié? A tierra de esclavitud. Pero ustedes nuevamente yo los traje y haré con ustedes, dice el versículo 15, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén. O sea, el Señor va a estar en medio haciendo cosas grandes y maravillosas en medio de su pueblo. Entonces dice: no temáis. Nosotros no debemos temer. Y el Señor siempre al final, a que nosotros hagamos las cosas bien. Si el Señor ya nos está direccionando, si el Señor está trabajando en nosotros, si el Señor está renovando nuestra alma y nuestro espíritu a través de su presencia, entonces dice en el versículos 16 y 17, hay como una especie, pero para que las bendiciones permanezcan en estos días, nosotros debemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? El 16 dice: estas son las cosas que habréis de hacer, dice el Señor. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal los unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad.
Yo odio todas estas cosas, dice el Señor. Así es que, mis hermanos, el Señor siempre nos pone unas condiciones, y es que sigamos haciendo el bien a los demás. Por eso el Señor nos regaló 2 mandamientos importantes: amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice que esos 2 mandamientos cumplen la ley que dio Dios a su pueblo. Y si Dios dio esa ley a su pueblo, cuando vino Jesús y dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a hacerla cumplir. O sea que todo está vigente desde el Antiguo Testamento. Todo lo que dio Dios a Moisés en el libro de la ley de Dios, hasta lo que los profetas, hasta lo que llegamos hasta el Nuevo Testamento y nos dio las cartas de sus discípulos, todo es palabra vigente. Si la maldición vino a Israel, a nosotros también nos puede venir esa maldición cuando deshonramos a nuestro Dios, y Dios es celoso. Por eso hoy, mis hermanos, como unidad familiar, como hermanos que somos, hijos, padres, nosotros debemos estar delante del Señor haciendo su voluntad, amándonos, amar al Señor con todo nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios, para que la palabra del Señor se cumpla en medio de nuestra vida, en medio de nuestras dificultades o en medio de nuestras bendiciones, se siga cumpliendo. Entonces, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios en esta noche por esta palabra. Sé que es una palabra que el Señor nos está instando a que, como familia, Dios tiene un propósito para cada familia, para cada uno de nosotros, y es traernos a sus pies, es traernos al lugar donde Él nos coloca, y es seguir oyendo la voz del Señor y haciendo la voluntad, para que las familias sean bendecidas, así como fueron bendecidas las familias en Israel en ese tiempo. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre y buen Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Este tiempo lo colocamos en sus manos, Señor, declarando que tú eres nuestro Dios y Señor, declarando, Señor, que tu palabra es vigente desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, que su palabra es viva y eficaz, y que su palabra, Señor, entra a lo más profundo de nuestro interior y edifica nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, te damos toda la gloria a ti, Padre de la celestial, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos has venido hablando, nos has venido edificando, nos has venido enseñando qué debemos seguir haciendo y qué debemos desechar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña los propósitos que tiene tú para nuestras vidas día a día, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos traes con un propósito, Dios mío, a cumplir tu voluntad en un tiempo determinado. Gracias, Señor, por permitirnos hoy, Dios mío, de estar hoy unidos, escuchando la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros edificándonos, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia es maravillosa. Señor, gracias porque tú estás en medio de todo este pueblo del Atlántico, Señor, levantando a los enfermos, Señor, trayendo paz a los corazones de las familias que están en estos momentos, Señor, en angustia porque ha fallecido un pariente o amigo, Señor. Gracias, Señor, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios maravillosamente justo y fiel. Tu verdad nos acompaña siempre, Señor, y es que nosotros seamos hombres de verdad, hablando fidelidad delante de ti, haciendo cosas honestas delante de ti, Señor. Pero también nos pide, Señor, santidad
y es que desechemos, Señor, al pecado, Dios mío. Dios mío, tu justicia es buena, Señor, y es buena y para siempre, Padre Celestial. Gracias te damos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Pasen feliz noche. Bendiciones. Vuelve la paz.